Queridos hermanos, Dios los bendiga. Quien como yo soy el Padre Franco. Y en este caso te traigo esta noticia que está circulando en las redes sociales y en varios portales de noticia de aquí, de la Argentina y del mundo, y que lleva como título de que el Estado le ha quitado la subvención a la Iglesia Católica. Bueno, esta noticia es tendenciosa y es falsa, el título al menos. Después cuando uno entra a la noticia lee verdaderamente qué es lo que sucedió, pero es importante que nosotros hagamos algunas aclaraciones al respecto. En primer lugar, sabemos que es absolutamente falso de que el Estado le pague un sueldo a los obispos y a los sacerdotes. Es falso, salvo que el Estado contrate a un sacerdote para una función específica, como puede ser la capellanía en un hospital, en donde el sacerdote cumple una función humanitaria de 100% y tiene que cumplir horarios como cualquier empleado, etcétera, que sería la figura de capellán. Salvo eso, ningún sacerdote recibe sueldo del Estado por el solo hecho de ser sacerdote. Eso es falso y es absolutamente mentira. Y el obispo tampoco recibe un sueldo. ¿Qué es lo que recibe el obispo? El obispo recibe una compensación que el Estado argentino tiene que darle a la Iglesia Católica fruto de la expropiación recibida por parte de Rivadavia en 1822. ¿Qué es lo que pasó allí? Rivadavia realiza un decreto en el cual se expropia todas las tierras de la iglesia argentina que no fueran destinadas al culto. Estamos hablando de miles y miles de hectáreas de campos y un centenar de tierras y de propiedades. Un ejemplo es el cementerio de la Recoleta. Esa zona es toda de los monjes recoletos, fue expropiada. Ustedes imagínense el dinero que podría percibir hoy la iglesia de renta de ese lugar o de los campos. Por eso lo que pasó en ese año, en 1822, fue que se estableció lo siguiente. La Iglesia Católica en esa época tenía más del 80% de las actividades de caridad del territorio argentino. Cuando hablamos de caridad estamos hablando de los hospitales, estamos hablando de los asilos, de los orfanatos y de los colegios. Todo eso era sostenido absolutamente por la Iglesia Católica, por sus bienes inmuebles que tenía y por sus propiedades. Absolutamente no recibía nada del Estado. Luego, cuando Rivadavia expropia, la expropiación requiere una remuneración económica, requiere un pago por esa expropiación, se da cuenta de que la Iglesia Católica le plantea, bueno, ¿y cómo vamos a mantener nosotros ahora todas estas actividades? Van a tener que pasar a manos del Estado. El Estado no se podía hacer cargo de la manutención de todas esas obras, que era más del 80% de la que había en el territorio argentino, entre escuelas, universidades, orfanatos, etc. Entonces, ¿qué hace Rivadavia? En uno de sus artículos dice, bueno, más o menos un estipulado, un promedio del estipendio anual que recibe la Iglesia Católica en donaciones y en sostenimiento para esas obras es tanto dinero. Eso dividido por la cantidad de obispados significaría anualmente tanto dinero que el Estado le va a dar a la Iglesia Católica como resarcimiento y pago por las tierras expropiadas. Y como la Iglesia cede eso, de buen término, no le pide todo el dinero junto al Estado, sino que el Estado lo vaya dando con el tiempo. Y se buscó esa figura. Por eso en algunos portales también se ve de que se habla de que en realidad lo que estaba dándole el Estado a la Iglesia Católica era un promedio del estipendio. Claro, es un promedio del estipendio que recibía, de las donaciones que recibía de los fieles, pero teniendo en cuenta que al no poder sostener las obras con los inmuebles que le expropió el Estado se tiene que hacer cargo de eso, o del 100% de la manutención, o al menos por el pago de esas tierras, derivar un dinero de pago, por parte de pago. Es decir, ¿qué estaba haciendo el Estado ahí? Estaba pagando la expropiación. ¿Y cómo se arregló ese pago de expropiación? ¿Cuál era el número? Bueno, más o menos un promedio del estipendio, ¿sí?
Pero la Iglesia nunca, nunca, nunca fue la que pidió al Estado que lo subvencionara. Fue el Estado que, al necesitar esas tierras y expropiarlas, y al tener que pagar por esa expropiación, llegó a un arreglo con la Iglesia de pagarlo en el tiempo. ¿Sí? Usted imagínense que si hoy la Iglesia tuviera todos esos inmuebles, la infinidad de millones que recibiría de renta. Te doy un dato chiquito nomás. Solamente en la parte central de la provincia de Buenos Aires, que era el lugar donde menos tierra se tenía, estamos hablando de 35.000 hectáreas. ¿Sí? Solamente en esa parte. Imagínense todo lo que había a nivel nacional. ¿Sí? Y, por ejemplo, el obispado de Mendoza tenía 35 manzanas. Eran propiedad de la iglesia que había comprado. Todo eso se expropió. Eso para tomar conciencia. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo el Estado hasta el día de hoy? Estaba pagando esas expropiaciones. ¿De qué modo? Sacó un porcentaje más o menos de el estipendio que se le daba, que percibía y que necesitaba para mantener las obras, y le fue dando eso por año, por mes, eso fue cambiando. En la época de la dictadura militar, por una cuestión de legalidad, ya no se podía derivar ese dinero directamente al obispado, se le empieza a derivar directamente a título personal al obispo. Se divide por cantidad de obispos ese dinero que era remuneración por las expropiaciones y se le empieza a dar a nombre del obispo. ¿Es un sueldo? No, es el mismo dinero que se le daba a el obispado, ahora se le da título personal al obispo. Por eso el obispo no recibía un sueldo. ¿En qué aplicaba ese dinero el obispo? ¿En comprarse yate, en comprar casa, en dársela a sus hermanos? No. En los gastos administrativos propios del funcionamiento del obispado. ¿Qué significa? ¿Cuánto significa en el gasto anual que tiene la iglesia la plata que daba el Estado a la iglesia? En recompensa por la expropiación, solamente el 10%. Un dato tiro simplemente. En el 2018 el Estado derivó como compensación a la Iglesia Católica por la expropiación 174 millones. ¿Saben cuál fue la recaudación de Cáritas anual? De la colecta anual de Cáritas, 280.000, mucho más. Y la demás por menos 300 y pico mil pesos, millones de pesos. Por lo tanto, no representaba el 100% ni mucho menos, solamente el 10% de los gastos. ¿Qué pasó en el 2018? En el 2018 la Iglesia Católica, de pura voluntad, viendo la situación económica del país, empieza a renunciar a ese dinero que percibía como fruto de las expropiaciones realizadas. Voluntariamente, pero lo hace de modo gradual. 2018, 2019, 2020, 2021, 2023. 5 años. Y se venció este año. Por lo tanto, ¿el Estado le quita el subsidio? No, es la Iglesia la que renuncia. ¿Es un subsidio? No, es una remuneración por la expropiación de las tierras. ¿Es un sueldo al obispo? No, es a título personal, pero era para el obispado por unas cuestiones legales. Por lo tanto, es absolutamente tendencioso el título y malintencionado. Por otro lado, uno ha escuchado que dicen, bueno, pero esto lo dicen los curas. No, te voy a citar a Irigoyen, que era absolutamente anticlerical, laicista y anti-iglesia. ¿Qué dice Irigoyen? Dice, la iglesia nunca necesitó del Estado para mantenerse. Fue el Estado el que decidió mantenerla como excusa para quitarle las propiedades de los inmuebles. Esto es verdad histórica, no es algún relato de por ahí. También he leído en algunos comentarios o en algunos artículos de que la iglesia no hace nada con ese dinero. ¿Qué hace la iglesia por los pobres? Te voy a tirar 3 datos nomás, solamente 3 datos. La iglesia católica es la institución en el mundo que mayor obra de caridad sostiene, solita. Te voy a dar 3 datos. ¿Cuántos hospitales sostiene gratuitamente la iglesia católica en el mundo? Más de 5.000. ¿Cuántos dispensarios? Más de 30.000. ¿Cuántos asilos de ancianos? Más de 22.000 en el mundo.
Y esos son datos oficiales. Yo, por ejemplo, en mi parroquia, acá en General Rodríguez, tenemos 5 merenderos, un comedor diario y ayudamos a más de 14 merenderos más. Y ayudamos a casi 1000 familias de Cáritas. Eso no está registrado aquí. Tampoco sale ninguna nota. Tampoco lo necesitamos. Y tenemos 3 ollas solidarias por semana, donde van más de 100 porciones, 200 porciones por semana en cada una. Esto que yo te tiro son datos oficiales solamente. Todo esto que hago yo, que lo hacen un montón de parroquias que no están en esos datos oficiales, también es caridad de la iglesia. No hay una institución que no sea estatal que haga tanto bien como la Iglesia Católica. Bueno, queridos hermanos, espero que les haya servido el video y la aclaración. Cualquier duda que tengan, cualquier necesidad, cualquier cuestión, bueno, simplemente la apuntan en los comentarios y pronto a la brevedad se responderá. Que Dios los bendiga y que la Virgen los acompañe.